Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una, en nuestro segundo programa en esta nueva etapa. Bien, estamos esperando la llegada de nuestro invitado de hoy, Jorge Rodríguez, quien es el jefe del comando de campaña Darío Vivas. Y con él, por supuesto, vamos a conversar en torno al desarrollo de la campaña electoral, ya en su recta final, en esta última semana, y por supuesto, en torno pues a lo que son no solamente las propuestas del PSUV, sino cuáles son las perspectivas en cuanto al rol de la Asamblea Nacional a partir del mes de enero, del día 5 de enero, cuando se deben juramentar los nuevos integrantes del Parlamento Nacional. Así que bueno, estamos a la espera de Jorge Rodríguez. Bueno, quiero aprovechar la ocasión de agradecer la gran cantidad de mensajes que hemos recibido a propósito de nuestro retorno a la pantalla y también de alguna manera ratificar que voy a continuar en mis espacios en redes sociales. A lo mejor hacemos alguna reorganización de horarios, etcétera, pero básicamente vamos a mantener también el contacto con nuestra audiencia a partir de las redes sociales de nuestro programa Vladimir a la Carta, que lo mantendremos también al aire, así como otros espacios. Por ejemplo, con nuestro compañero y amigo Kiko Bautista mantenemos el programa Los Inmaduros, que se transmite los días jueves a partir de las 8 de la noche. Y también, bueno, mantenemos el espacio Vladimir y Punto en el portal Contrapunto, que habrá un cambio de horario porque se estaba transmitiendo martes y jueves a la 1 de la tarde, se va a transmitir en otro horario. Y de paso, esperamos, una vez que culmine la campaña electoral y entremos en la programación regular del canal, volver también con los viernes musicales. Por cierto que esta semana está de aniversario el sonero clásico del Caribe y para Vladimir a la Carta ya grabamos un especial y es posible que hagamos algo también en Globovisión en lo que resta pues de mes. Quiero aprovechar este momento mientras llega Jorge Rodríguez para manifestar mis condolencias a toda la familia de José Luis Acosta, candidato del PSUV en el estado Zulia, a la Asamblea Nacional. Fue además parlamentario, lo conocimos en nuestros tiempos de diputados de la causa R. Quiero enviarle a toda su familia nuestras condolencias. Es lamentable pues que haya fallecido, tan joven, hombre joven. Y bueno, así como ha muerto mucha gente por el COVID, gente que uno conoce y otros que no conocimos. Por ejemplo, en días pasados falleció Carlos Navarro, dirigente de la Central Sindical Independiente ASI Venezuela. Y bien, en días recientes también nos dejó, no por el COVID, pero sí nos dejó Charlie Ball, locutor con quien compartimos espacios, bueno, compartimos en el circuito Unión Radio durante mucho tiempo. Así que bueno, bien, continuamos a la espera de Jorge Rodríguez. Y hoy informo también que vamos a estar hasta las 3 de la tarde porque por estos días vamos a darle cabida a algunos candidatos, ¿verdad?, que se presentan para estas elecciones parlamentarias del día 6 de diciembre. Así que bueno, vamos a estar en el espacio de Brújula Internacional mientras se culmina la campaña electoral. Así que bueno, seguimos a la espera de Jorge Rodríguez, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, y además de eso, jefe del comando de campaña Darío Vivas. Por cierto que, bueno, en el marco de esta campaña electoral se han realizado ya unos cuantos debates entre distintos voceros, tanto del oficialismo como de la oposición que está participando en la campaña electoral. Y estos últimos días pues son de mucho corre-corre porque están aprovechando los últimos espacios para la transmisión de los mensajes de los candidatos. Por cierto que entre los candidatos está un compañero de trabajo, se trata de Juan Eleazar Fígalo, el solidario candidato por Petare, donde ha desarrollado una intensa campaña electoral. Así que bien,
continuamos a la espera de Jorge Rodríguez, quien todavía no se ha hecho presente en los estudios de Globovisión. Continuamos acá esperándolo. Vamos a ver si tenemos algunos mensajes en nuestro Twitter. Vamos a buscarlo por acá, en el Twitter de Vladimir a la Una. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a tratar de que nos consigan entrada en el Twitter del programa. Bien, en el día de ayer tuvimos a Luis Eduardo Martínez, quien es candidato de Acción Democrática. Y ayer anunciábamos también que otro dirigente de Acción Democrática, Oscar Ronderos, también es candidato a la Asamblea Nacional. Estuvo hasta hace muy poco pues vinculado, ligado al sector que encabeza Henry Ramos Ayub, pero ya realmente ha decidido aceptar la propuesta de Bernabé Gutiérrez y formar parte de las listas de Acción Democrática para esta campaña electoral. Bien, tenemos que hacer una pausa. ¿Hacemos una pausa? ¿Sí? Hacemos una pausa y ya venimos con Jorge Rodríguez, que se está incorporando al estudio. Ya venimos. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Jorge Rodríguez, quien es el jefe del comando de campaña Darío Vivas. Bueno, bienvenido, Jorge. Gracias por asistir a la invitación. Voy a retirarme el tapabocas para que podamos conversar sin tapujos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿qué piensas del retorno de Vladimir a la Una al aire? Bueno, yo creo que cuantos espacios aparezcan en los medios de comunicación de Venezuela para la confrontación de ideas, para la discusión, para la conversación, bienvenido sea. Jorge, ha circulado un video de Diosdado Cabello donde cuenta pues que una familia están llamando a votar y una señora dice, bueno, el que no salga a votar no le doy comida, no come. Y entonces, bueno, está rodando viralmente a través de las redes. ¿Qué opinas tú de ese video? El tipo de falsedades y el tipo de manipulaciones y de descontextualizaciones con que estos que ya están desesperados porque ya tienen fecha de vencimiento, se vencen este próximo domingo 6 de diciembre, según dice la Constitución, por cierto, es un lapso fatal el correspondiente a la convocatoria de elecciones para poder instalar una directiva de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Y Diosdado, además en una humorada, señalando la disposición de la familia chavista de acudir, como he sentido yo en todas las calles, en los barrios, en las urbanizaciones, la familia venezolana, sobre todo la mujer venezolana, ha sido retada por estos crueles, por estos malvados, que llegaron a unos niveles indecibles, pero imposibles de concebir el nivel de maldad y de maltrato a través de la promoción de sanciones, de la imposición de bloqueos contra el país. Y se ha generado una rebelión, se ha generado aceptar el reto por parte de la familia venezolana y de una manera ilustrativa Diosdado hizo un comentario, más que todo para enfatizar la fuerza de la disposición para el voto que tiene la familia venezolana para este domingo. Claro, ¿cómo evitar que alguien pueda interpretar, digamos, alguien en un comité? O sea, se necesita un CI por encima de 130 para darse cuenta que o de 120, ni siquiera de 130, para darse cuenta, incluso con el CI de Guaidó podría haberse dado cuenta de que es una figuración, es una ilustración de la disposición que tiene la familia venezolana y sobre todo la mujer venezolana. Yo lo he sentido, Vladimir, como en esos laboratorios que tienen ellos para fabricar expedientes de peleas de perro entre los países, para fabricar situaciones de violencia o situaciones de desestabilización que tienen sobre todo y que son expertos en ello, la administración de los Estados Unidos de Norteamérica, pues pensaron que había que atacar con más crudeza a la mujer venezolana, que las sanciones tenían que ir dirigidas principalmente a generar zozobra y angustia en la familia y sobre todo en las madres venezolanas, y la respuesta fue exactamente lo contrario. La respuesta ha sido, y lo he sentido yo y lo hemos sentido todos nosotros en este despliegue que hemos tenido en este mes de campaña casa por casa y calle por calle, lo que ha habido es
tremenda disposición de la gente de ir a votar, porque además es el único mecanismo que proporciona la democracia para poder dirimir controversias y para poder elegir representantes. Jorge. Aquí no existe en ningún sistema democrático, desde los griegos para acá. Bueno, los griegos sí habían, probablemente sí habían autojuramentaciones en plaza, pero de allá para acá no existe un mecanismo como el que están proponiendo estos bárbaros, que si se mantienen como presidente de la Asamblea Nacional de manera vitalicia, que se instaure la República de Narnia. Todos lo que hicieron fue un tremendo negocio, Vladimir, con ese asunto de la autoproclamación. Las sanciones son un tremendo negocio para Juan Guaidó, sabiendo ahorita, como sabes, que ya no tiene ninguna posibilidad de acceder al poder en Venezuela porque sabes que ya está políticamente destruido. Aún así, hasta hace 24 horas impusieron nuevas sanciones contra Venezuela porque es un tremendo negocio para ellos. Negocian con las sanciones, negocian con los bonos, se robaron 33.000 millones de dólares, se robaron el efectivo que Venezuela tiene depositado en las cuentas norteamericanas de la empresa Citgo, se robaron la empresa Citgo, se robaron monómeros. Guaidó es ahorita multimillonario, Leopoldo López ahorita multimillonario, Antonio Ledesma vive en un penthouse exclusivo en el barrio de Salamanca de Madrid, así que a los hechos me remito. Oye, tú que eres un hombre de números, Jorge, que estuviste en el CNE, bueno, manejas los números, eres quien ha llevado todo el estudio, las encuestas, todo el tiempo, en fin, que si el día de las elecciones. Soy un hombre de letras más bien. No, sí, también, pero también de números, porque te ha tocado. Me gusta, sí. ¿En cuánto estimas tú la abstención para este proceso del domingo? Tú sabes que estas elecciones en lo particular, las elecciones legislativas, tienen una característica en participación. Las elecciones se comportan en Venezuela, la mayor participación la tienen las elecciones presidenciales. En segundo lugar en participación están las elecciones de gobernadores y alcaldes. Los alcaldes también concitan siempre una alta participación. Y siempre en las elecciones parlamentarias es histórico, así en Venezuela tienen una participación algo menor. Ahora bien, quienes aspiren, quienes estén pensando que va a haber una poca participación, una pobre participación este próximo domingo, pues yo creo que se van a dar una buena sorpresa. Fíjate, nosotros sentimos que el voto chavista está adentro ya todo, es decir, que está completamente en disposición de acudir a votar este próximo domingo. Y también hay una cantidad de personas, hay otras dos motivaciones para el voto, además de elegir a los representantes. Yo creo que la mayoría de los venezolanos quieren detener este estado de cosas basado en una agresión completamente inaudita, completamente gratuita de un gobierno contra un país entero, porque ya a estas alturas ya es completamente falso que las sanciones iban a afectar solamente a algunos, o solamente era para los chavistas. Las sanciones han afectado y han golpeado a toda la población de Venezuela. Y yo creo que el mensaje que le mande Venezuela a través del voto, como el mensaje que mandó el pueblo de Bolivia restituyendo la democracia, el mensaje que mande el pueblo de Venezuela el próximo domingo tiene que ser leído por muchos países del mundo acerca de la necesidad de que Venezuela dirima sus asuntos entre venezolanos. ¿Cuáles son los pasos que está dispuesto a dar el gobierno de Venezuela, el gobierno Maduro, para hablar de eso? La participación. Yo creo que va a haber, yo creo que además hay otra motivación, por aquí los sectores de la oposición que están participando, que además se han manejado en una campaña un poco hipócrita, perdóname que te lo diga, Vladimir, porque dicen que están en contra de las sanciones, pero se frotan las manos porque apelan a los efectos de las sanciones para buscar votos. Y han dicho que es un plebiscito. ¿Te refieres a los que están participando? Sí, claro, me refiero a todos ellos los que están participando. Caimán es el mismo pozo. ¿Crees tú? Estoy casi seguro, porque además ellos mantienen una posición de que están en contra de las sanciones, pero cada vez que pueden dicen que esto y lo otro y que Venezuela pasa esto y pasa esto otro. Y todo eso ellos lo saben que son consecuencias directas de las sanciones. En Venezuela, este año 2020, por culpa de Donald Trump, por culpa de Juan Guaidó, por culpa de Leopoldo López, por culpa de Julio Borges, solamente han ingresado 500 millones de dólares en un país que estaba acostumbrado a ingresos de 3.000 y 4.000 millones de dólares. Sin embargo, el propio presidente Maduro ha dicho, Jorge, que incluso ha reclamado que no se pueden estar recostando del tema de las sanciones para no cumplir con las cosas. Por ejemplo, si un alcalde no recoge la basura, si el Ministerio de Educación no atiende la remodelación de los locales escolares, si descuidan, por ejemplo, los CDI o descuidan los hospitales, todo eso es resultado de las sanciones. ¿Hasta qué punto? No. O sea, yo creo, como tú me dices que a mí me gustan los números, yo creo que es un hecho absolutamente incontrovertible que si a un país, si a una persona en su casa gana 1.000 bolívares y al día siguiente le dicen que va a empezar a ganar 10 bolívares, eso es exactamente lo que ha pasado con la finanza y los ingresos de Venezuela. Por supuesto, o sea, ¿cómo haces tú para...? Eso no quiere decir que ese presupuesto de 1.000 bolívares haya sido bien utilizado. Bueno, eso en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que también tenemos que detener ya para siempre
un nivel de indolencia en grupos de funcionarios, la corrupción tiene que ser detenida y yo creo, y lo digo con toda sinceridad, que esta Asamblea Nacional, cuyo periodo se vence el 4 de enero del 2021, perdió una oportunidad de oro de cumplir con lo que está establecido en esta Constitución. Son las funciones de un legislador, Vladimir, no solamente la edificación de las leyes que necesita el país para avanzar, sino también la función controladora de la Asamblea Nacional. Es que a lo que se dedicaron fue a robar y a destruir. Son tan vagos, son tan flojos, son tan maulas, que ni siquiera se dedicaron a cumplir la función controladora que está establecida. Ahora, ¿quién garantiza que si el PSUV obtiene mayoría en la Asamblea Nacional, Jorge? ¿Quién garantiza que si el PSUV obtiene esa mayoría va a ejercer la función controladora? Tiene que ejercer, tiene que ejercerla, y hay algo más importante aún, y es que esta Asamblea Nacional, esta directiva y este periodo que inicia el 5 de enero, va a ser el epicentro del diálogo político, social, económico del país. Y en ese diálogo político, económico y social, tienen que ser incluidos todos, los que participaron, los que no participaron, los que creen en el ejercicio del voto, los que lamentablemente sucumbieron a una posición ajena al ejercicio democrático, etcétera. Pero yo creo que dentro de los márgenes que la Constitución establece, la Asamblea Nacional debe erigirse en el gran epicentro, porque además ese es su espíritu más profundo, en el gran epicentro del diálogo nacional. Tenemos que hacer una pausa. Estoy de acuerdo en que hay que parar los corruptos, hay que pararlos, a los corruptos y a los corruptores, porque generalmente se habla de los funcionarios corruptos y nadie habla de esos empresarios maulas que tienen 100 años viviendo de la renta petrolera también. Vamos a hacer la pausa. ¿Cómo no? Rapidito antes de irnos a la pausa, ¿quién es tu candidato a presidir la Asamblea si gana el PSUV? El que decida la mayoría de los diputados electos. Vamos a la pausa, pero seguramente va a proponer a alguien. Ya venimos. Bueno, continuamos conversando con Jorge Rodríguez. Él es el jefe del comando de campaña Darío Vivas. Jorge, precisamente estábamos hablando del porcentaje de participación. ¿no? Y la participación es fundamental en cuanto a que le da legitimidad a un órgano de elección popular. Sin embargo, aquí han habido elecciones parlamentarias de 30%, 40% en distintos momentos y ha habido elecciones... En la del año 2005 participó el 23%, Vladimir. Además, es una manera muy particular de ver las cosas, porque siempre cuando se refiere a Venezuela, por ejemplo, si Venezuela, como lo ha logrado en el combate contra el COVID, verdaderos éxitos, no quiere decir que hayamos ganado por completo la batalla, pero no hay un país en este continente que pueda exhibir los mismos números que exhibe Venezuela desde el punto de vista del control, desde el punto de vista de médicos desplegados, y también hay que decirlo, cuando cada muerto por COVID es un dolor para la familia, es un dolor para la sociedad venezolana. Si no se hubieran aplicado las medidas que se tomaron en Venezuela, nosotros al día de hoy tendríamos más de 2 millones de casos y el día de hoy tendríamos más de 100.000 fallecidos por COVID. Es decir, hay una notable victoria de Venezuela en el trabajo contra la pandemia. ¿No es peligrosa esa, ya que tocaste el punto, no es peligrosa esa ampliación, esa flexibilización? No, porque la flexibilización tiene mucho que ver con que Venezuela logró aplanar la curva. El objetivo que perseguían todos los países y los científicos desde el mes de marzo lo estaban diciendo, que el objetivo que había que tener con el COVID-19, porque es un virus con una tasa de contagio muy alta, era tratar de aplanar la curva de contagio, de distribuirlos en el tiempo para que no tuvieran los picos que generaron colapsos de sistemas de salud tan sofisticados y tan adelantados como el de España, como el de Italia, como el de Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que hizo Venezuela. Nosotros a esta altura tenemos más del 95% de los pacientes recuperados, es decir, la cantidad de pacientes activos y en consecuencia infectantes es muy baja. Y además la flexibilización está planificada para que se haga respetando las normas de bioseguridad. La más importante de ellas, el uso del tapabocas, sobre todo en el espacio público, lavarse las manos con frecuencia, no aglomerarse personas en sitios cerrados. Todas esas medidas están vigentes en medio de la flexibilización. Pero lo que te decía es que cuando tú ves los cables y los medios de comunicación del extranjero, cuando se refieren a Venezuela, ponen, Venezuela ya llegó a los 100.000 casos, cuando deberíamos estar contando 2 millones de casos, si en Venezuela hubiera ocurrido el desastre que ocurrió en Ecuador, o el desastre que ocurrió en Brasil, o el desastre que está ocurriendo en Colombia con el COVID. Igual con las elecciones. Si hay unas elecciones en Polonia y vota para el Parlamento Europeo el 17% de la población, que fue la que votó en las últimas elecciones europeas, o el 15% de la población de la República Checa, aplausos. Hubo una demostración de fiesta democrática y de ejercicio del voto en la población. En el caso de Venezuela,
Venezuela, como está sometida a una agresión mediática, psicológica, permanente, que es la punta de lanza de todas las otras agresiones, entonces Venezuela tiene que obligatoriamente presentar unas cifras de participación que le sean favorables, digamos, a los medios de comunicación en el extranjero. Jamás van a decir que la participación fue buena, como lo va a hacer, porque ellos lo que prefieren es señalar que ellos deben estar en este momento muy dolidos y muy preocupados porque no hayan que hacer. A mí me dijo, perdóname el tubazo, me dijo un alto representante de una institución de un continente, me dijo, no hayamos que hacer con el vértigo del 5 de enero. El vértigo del 5 de enero es que ¿qué van a hacer con ese adefesio? ¿Qué van a hacer con ese espantapájaros que se autoproclamó en una plaza del este de Caracas, que violó la Constitución, que se la cepilló? Ya vamos para allá. Este estatuto que rige la transición de la Constitución. Yo le dije a uno de los representantes de la oposición, cuando me están hablando de una pirámide, que yo no la conozco bien porque soy psiquiatra, no soy abogado, una pirámide de Kelser, que dice que por un lado están las leyes y al final está la Constitución. Yo le dije, mira, fulano, ¿y qué vas a hacer tú con este estatuto? ¿Qué hace este estatuto con la pirámide de Kelser que deroga de un plumazo a la Constitución? Aún en este estatuto, Juan Guaidó reconoce que hay que hacer elecciones en diciembre de este año para poder instalar una nueva asamblea el 5 de enero. Tú hablabas de un vértigo y hablabas de una institución, de un continente, una institución europea, ¿será? Pero fíjate, volviendo al asunto electoral y a lo que ustedes creen que puede pasar con la nueva asamblea, y tú hablabas de un diálogo que debe incluir incluso a los que no van a votar. Un diálogo sin exclusiones, ¿quiénes estarían incluidos en ese diálogo? Es que, Vladimir, o esa negociación. Es que, mira, para resolver un conflicto hay que sentar a las partes que están pero confrontadas. Escúchame, ¿no? en una elección, quien participa es el voto efectivo. Es decir, si tú decides no participar en esa elección, bueno, ese es tu problema, pero estás dejando de ejercer un derecho que tú tienes. Por ejemplo, tú tienes el derecho a respirar, pero si tú quieres aguantar la respiración, bueno, eso en todo caso es tu elección. Pero lo que se cuentan siempre en toda sociedad y en toda elección... Bueno, sí pasó en el 2005. Sí, así, lo que se cuentan son los votos. Ahora bien, el resultado de esa elección no puede de modo alguno solamente dirigirse a aquellos que votaron, y mucho menos a aquellos que votaron por ellos, por esos diputados. Tienen que erigirse en una institución que represente a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, a los 30 millones de venezolanos que vivimos en este país. Pero digo más, frente a una situación de devastación que ellos hicieron de la Asamblea Nacional, de destrucción, de atentados contra la soberanía, contra la independencia, contra la paz de la República, quemaron gente viva por su color de piel, derogaron la Constitución de un plomazo, se robaron miles de millones de dólares. En esa situación de destrucción se hace mandatorio que esta nueva gestión de la Asamblea Nacional recupere la función legisladora, recupere la función controladora, pero que sobre todo se convierta en el punto, en el epicentro, para que todo diálogo se dé. Y como tú bien dices, el diálogo tiene que darse con todos, no puede haber ningún tipo de exclusión. Incluidos los que están en el exilio, los que están Fíjate presos, que, los que están... lo trataron de pasar bajo la mesa, pero el presidente Maduro dio un indulto presidencial a personas que estuvieron involucradas en situaciones de violencia o de acción contra la República para promover la participación de todas y de todos. ¿Vienen nuevos indultos después de las elecciones? Y los bajaron de la mesa electoral. Había una gran cantidad de diputados y diputadas del grupo de Guaidó, del grupo de Capriles, del grupo de Henry Ramos Aluc, que querían participar en las elecciones parlamentarias, y de la embajada directamente James Story los llamaba. Tienes una cuenta aquí en Miami, si participas te cerramos la cuenta y te quitamos la visa. Así de bárbaros fueron. Llamaban a gente del Estado Bolívar, que me desmienta si no es así. Llamaban gente en el Estado Anzoátegui, en el Estado Sucre, y fueron bajando uno por uno a los candidatos a diputados que querían participar, a los diputados de la gestión saliente que querían participar. ¿Tienes nombres de algunos que puedas dar? No, no puedo. No puedes. Ahora, ¿cómo creer que efectivamente va a haber control de gestión, que va a haber interpelación a diputados, que efectivamente se va a castigar la corrupción? Si, por ejemplo, cuando se pidió la investigación a Rafael Ramírez en la Asamblea, el propio PSUV la negó. Pero es que te voy a decir una cosa, Vladimir, no hay un gobierno en la historia republicana de la Cuarta República y de la Quinta República que haya sido más duro con el combate contra la corrupción como el presidente Nicolás Maduro. Lo que pasa es que ustedes, los representantes de la oposición, bueno, perdónenme que te incluya entre los opositores, pero la oposición tiene la costumbre que cuando Maduro va contra un corrupto o decide el fiscal
imponer orden de aprehensión contra un corrupto, inmediatamente empiezan a decir, Rafael Ramírez somos todos. Eso lo dijeron los representantes de la oposición. Luis Ortega, que resultó tremenda ladrona cuando se empezó a establecer las responsabilidades que esa señora tiene, ahorita es una heroína de Julio Borges. Pero pasa que ustedes se dan cuenta de todo eso cuando después que salen del gobierno, pero cuando están adentro no se dan cuenta. Te pongo un ejemplo muy concreto para que veas que no es verdad. Ajá. La directiva de Citgo, que todos ellos son venezolanos, que nacieron en Cumarebo, que nacieron en El Tigre, que nacieron en Caracas, uno nació en la parroquia La Pastora, pues Venezuela notó, el gobierno del presidente Maduro notó que estaban incurriendo en casos de grave corrupción administrativa con unos bonos que estaban tratando de colocar en garantía la empresa Citgo. Maduro los convocó a Caracas y los metió presos. O sea, el gobierno de Venezuela, la Fiscalía General de la República, metió presos a los 6 directivos de Citgo que estaban vigentes en este momento. El gobierno del presidente Maduro ha puesto preso a 2 presidentes en ejercicio de Petróleos de Venezuela. Así que no es verdad que es cuando se están alejando. Cuando los capturamos en actos de robo y en actos de corrupción, como pasó con los llamados Citgo Six, ahora los Citgo Six son unos héroes de la oposición venezolana, son unos héroes de Juan Guaidó, son unos héroes de la administración de Donald Trump. Ahora de la noche a la mañana ya no nacieron en Cumarebo, sino que nacieron en Texas. Eso es lo que realmente pasa. Que lo que pasa con la oposición es que cada vez que Maduro va contra un funcionario que comete actos de corrupción, entonces lo convierten en un líder político, en un mártir. Tenemos que hacer la pausa, al regreso. Ustedes hacen fiesta con los llamados a abstención, les gusta el abstencionismo que ha tomado fuerza en sectores de la oposición. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Darío Vivas. Bueno, continuamos conversando con Jorge Rodríguez, quien es el jefe del comando de campaña Darío Vivas, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha habido también señalamientos incluso de candidatos y del propio rector Juan Carlos del Pino sobre el uso de los recursos públicos en la campaña, el uso de los bienes del Estado. Hemos visto candidatos repartiendo mortadela, que incluso fueron regañados por el propio Diosdado Cabello. Hemos visto, por ejemplo, la transmisión en Venezolana de Televisión de los actos del PSUV con mucha profusión de tiempo y de detalles, ¿no? ¿Cómo corregir eso? ¿Por qué se produce esa situación? Fíjate, estas elecciones son el evento electoral de las 25 que han ocurrido en Revolución, esta es la número 25, donde se han proporcionado la mayor cantidad posible de garantías, porque son producto de una discusión, de un diálogo que se dio con la Mesa de Diálogo Nacional. Se firmó un acuerdo donde estaban incluidas las garantías electorales. ¿Se han cumplido todas? Se han cumplido todas. Yo diría que se han cumplido todas. Siempre habrá, son 277 candidatos, multiplicado por 2, son 554 entre principales y suplentes. También forma parte de las garantías que veníamos trabajando con los sectores del llamado G4, y son las mismas, en última instancia, auditorías profundas de... ¿Es lo mismo de República Dominicana? Se parece mucho, solamente que se incorporaron elementos como la tinta indeleble que no estaba en República Dominicana, se incorporó todo lo que tiene que ver con las garantías del software de las nuevas máquinas de votación, las auditorías del hardware de votación, las auditorías del registro electoral, todo eso se cumplió en esta oportunidad. Y otro de los acuerdos, aun cuando no es ilegal, pero que nosotros estuvimos dispuestos en aras de la negociación y del acuerdo a otorgarlo, es que no hubiera puntos rojos en el desarrollo del día de la elección, y no habrá puntos rojos, y además ser muy cuidadoso con la utilización de los medios y fondos del Estado para hacer campaña. Cuando un candidato, como tú bien lo dices, ha incurrido en algún tipo de falla, de inmediato tomamos los correctivos en ese sentido. Y si revisas la programación de Venezolana de Televisión, ahí se está atendiendo las actividades de todos los candidatos, de todas las toldas políticas que están participando. Se está atendiendo de una manera muy estricta, incluso con los tiempos de cuñas, con los tiempos de entrevistas. Hay un debate en BTV todas las noches donde participan candidatos de todas las toldas políticas. Hubo un acuerdo entre todos los participantes para que se diera un debate que se ha dado los últimos 3 jueves, donde participan, a través de todos los medios nacionales de comunicación, participan los representantes de todas las toldas políticas. Yo creo que esta ha sido una elección donde hemos sido muy cuidadosos en ese sentido. Antiguos miembros del Polo Patriótico se quejan de la censura, el PSB, la Alternativa Popular Revolucionaria se quejan de que no son tomados en cuenta ni en esos debates, ni le dan cobertura en los medios en la campaña. Yo creo, en primer lugar, que cada quien ejerce su trabajo político como lo quiera hacer. Cada quien tiene derecho, porque este es un país libre, de decir lo que quiera decir.
Lo que sí es cierto es que si tú ves la composición actual de las planchas de la Revolución Venezolana, del Gran Polo Patriótico, hay una alianza perfecta. Hay una alianza donde la gran mayoría de los partidos que han hecho vida y que son movimientos vivos dentro de la política en la Revolución Venezolana están dentro del Gran Polo Patriótico. Los demás que quieran hacer lo que quieran y decir lo que quieran, están en su derecho. Ahora, para el chavismo es incómoda una oposición desde la izquierda, de sectores de la izquierda, por ejemplo, que le digan que son ahora neoliberales, que están entregando la soberanía a empresas transnacionales. Mira, Vladimir, ¿cómo se sienten ustedes con eso? Mira, Vladimir, Maduro enfrentó exitosamente, lo digo así, ha enfrentado exitosamente la arremetida del más brutal, de la más brutal administración, del más brutal imperio que haya conocido la historia de la humanidad. Amenazas de invasión, sanciones brutales, saqueo de los recursos que Venezuela tiene en el exterior, bloqueo al sistema financiero venezolano. Ni siquiera nos permitieron medidas humanitarias como la adquisición de insumos para el COVID-19 o la gasolina que compra Venezuela se la roban y se la llevan para Texas y la consumen ellos allá en Texas. Yo no sé cuántas veces Trump nos ha amenazado con invasión, yo no sé cuántas veces Pompeo ha dicho que van a invadir Venezuela. La administración Trump dirigió el proceso para asesinar al presidente de la República con unos drones el pasado 4 de agosto. ¿Tú crees que a estas alturas, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que ha vivido, después de todo lo que ha yugulado el presidente Maduro, porque no se dice, porque no pasó, pero si hubiera tenido éxito lo que buscaba Donald Trump y lo que buscaba Juan Guaidó, ahorita Venezuela estaría bajo un baño de sangre. Y no es un baño de sangre, señora o señor, no es un baño de sangre solamente de los chavistas. El baño de sangre, si aquí hubiera habido una invasión o si se hubiera desatado la violencia que buscaba Juan Guaidó, hubiera afectado a toda la familia venezolana. Todo eso lo ha logrado controlar con muchísimo esfuerzo, con muchísima tenacidad y con muchísima paciencia el presidente Maduro. ¿Tú crees que si enfrentamos al imperio más poderoso de la humanidad y logramos que se impusiera la paz en la República, vamos a estar preocupados por eso que tú me estás preguntando? O sea, que si no los tumbó la derecha, la izquierda tampoco lo va a tumbar. Pero es que eso no es lo que está planteado. En última instancia, nosotros lo que le hemos dicho a las veces que nos hemos reunido con representantes de la administración Trump, que ha ocurrido en varias oportunidades, le hemos dicho, lo único que queremos es que esto se respete, que los lapsos que aquí están se respeten, que la paz de la República se respete. ¿De dónde sacan ustedes, sinceramente? ¿De dónde sacan los europeos que cabe que un señor venga y diga, imagínate que un tipo se ponga ahí en la plaza, en la Puerta del Sol y diga, yo a partir de hoy soy el presidente de España porque Pedro Sánchez no me gusta? ¿Qué pasaría con ese señor? Estaría en la cárcel. Sin duda alguna estaría en la cárcel. ¿Por qué no ha pasado eso con Juan Guaidó? Te pregunto, Jorge. Bueno, aquí no, yo no es que estoy pidiendo que lo metan preso, sino pregunto bueno, porque muchas veces se preguntan, incluso en el Twitter, ¿por qué no se atreven a meter preso a Guaidó? Aclaraste en fracciones de segundo. Aclaraste en fracciones de segundo que tú no quieres que lo metan preso. No tengo vocación de policía. Pero aclaraste en muy poco tiempo. Pero lo que sí es cierto, aquí hay una fiscalía, la fiscalía ha venido siguiendo toda una cantidad de procesos judiciales en contra de quienes han atentado contra la República de una manera tan brutal. También es cierto que el presidente Maduro ha encaminado toda una serie de procesos de diálogo con las oposiciones venezolanas que han producido lo que actualmente estamos viviendo. Venezuela está en paz y va en absoluta paz a un evento electoral. O sea, ¿ustedes han preferido el desgaste a lo otro? Bueno, que se desgaste esa política. Tu palabra vaya adelante. Yo he revisado, Vladimir, números, como me decías antes, sobre estos señores. Mira, el nivel, o sea, no existe desde el punto de vista político. Leopoldo López ya no existe. Existirá en la mente de Pablo Casado, el dirigente del Partido Popular allá en España, o existirá en su tremendo penthouse allá en el barrio de Salamanca. Mira, pero en la política venezolana, la verdad verdadera es que ni Leopoldo López, ni Juan Guaidó, ni Julio Borges existen realmente en la política venezolana en los actuales momentos. Ayer hizo la ridiculez de montarse en un carrito por puesto y después se vio que era una cosa todo montada con una camioneta privada. Una pregunta con respecto a Leopoldo López. ¿Se escapó realmente? ¿Ustedes lo dejaron ir? ¿Fue una operación concertada? ¿Qué pasó ahí? Ya habrá tiempo de que la verdad se conozca. Tú y mucha gente sacó sus propias conclusiones. Mira, otra cosa que yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, el abstencionismo. ¿Ustedes hacen fiesta con el abstencionismo? ¿Les gusta escuchar cuando hay sectores que llaman a la abstención? ¿O creen que el abstencionismo puede ilegitimar las elecciones, si cabe el término? ¿Cómo es que dice el dicho? Si el enemigo se está equivocando, déjalo quieto, no déjalo tranquilo, no lo interrumpa. Jorge, vamos a... Te digo a una persona que proviene de movimientos políticos
que cometieron el gravísimo error de, en la Cuarta República, convocar al abstencionismo, a la política del voto nulo. ¿Eso qué significó? No dejó saldo organizativo, anuló la voz posible que podía tener la izquierda venezolana en los años 80 y los años 90 en Venezuela, y fue solo después de la recuperación del voto como una herramienta, cuando emergió la causa R en las elecciones de alcalde y gobernador del 83, creo que fue, cuando empezó, bueno, a notarse el espacio político que la izquierda estaba empezando a jugar a finales, en la década del 90, que concluyó con la irrupción del comandante Chávez en el año 98. Bien, ellos ni siquiera es una política que ellos están asumiendo, es una política que le impusieron, a ellos le impusieron, ustedes no pueden ir a elecciones porque nosotros vamos a tumbar a Maduro por otros medios. Como no pudieron tumbar a Maduro por otros medios, ahorita están colgados de la brocha. Tenemos que hacer la pausa, por aquí te dice abogado Darío José Lozada. Buenas tardes, ¿no cree el invitado que la pirámide del Kelsen es precisamente justamente el argumento que deben entender todos para incentivar el voto? Por aquí también te dice Bolívar Divisa, yo quiero ir a votar por ustedes, pero se me quitan al ver el kilo de harina pan en 1.100.000, no hay gasolina, no hay gas, no hay electricidad, no hay efectivo, no hay transporte. ¿Con qué palabra usted me convencería? Bueno, vamos al regreso a hablar de ese tema. Ya venimos con Jorge Rodríguez. Bien, continuamos con Jorge Rodríguez. Aquí dice el abogado José Lozada R. Buenas tardes, ¿no cree el invitado que la pirámide de Kelsen es precisamente el argumento que deben entender todos para incentivar el voto? Dice, ¿no? De acuerdo, sí. El abstencionismo va a ser derrotado ya que ha sido demostrado con los anteriores simulacros, dice Robin por acá. De acuerdo. Otro comentario, señor Rodríguez, muchos entrevistados al oficialismo que aspiran a una curul en la Asamblea Nacional, como Diosdado Cabello, quien dice que después del 5 de enero lo primero que harían sería meter preso a Guaidó. ¿Usted no cree que lo primero sería eliminar la crisis? Yo creo que lo más importante es recuperar la función de la Asamblea Nacional, y eso pasa por recuperar la función legislativa, recuperar la función contralora de la Asamblea Nacional. Ahora, hay que investigar a quienes han cometido los más graves crímenes contra la República en los últimos 150 años. O sea, nadie se ha atrevido a lo que esta gente se atrevió. Nadie se ha atrevido a solicitar incursión de militares armados. Nadie se ha atrevido, como hizo el tonto de Guaidó, a firmar un contrato con mercenarios norteamericanos y canadienses para que invadieran por las costas de Macuto a la República Bolivariana de Venezuela. Nadie se ha atrevido a aliarse con narcotraficantes para que les dieran transporte para un concierto en Cúcuta el pasado 23 de febrero del 19. Nadie se ha atrevido a proponer a Inglaterra que se le iba a entregar la Guayana Esequiba a la República Cooperativa de Guyana. Ahora, nadie se ha atrevido a robarse, como, o sea, Juan Guaidó ha salido grabado diciendo, sí, deposítame eso aquí. ¿Ya te acuerdas aquellos cómicos rusos que lo entrevistaron y que se hicieron pasar por un presidente, no me acuerdo qué país, y le decían que le iban a depositar $2 millones y Juan Guaidó dijo, sí, ya te paso a Marrero para que hables con él? O sea, es una cosa que no se ha atrevido nadie. ¿Él representa un problema para ustedes hoy? ¿Quién? Juan Guaidó. Eso es la nada, Vladimir, pero revisa los números, tú los has visto, hasta de las encuestas que él manda a hacer. Él manda a hacer encuestas y cuando ve los números que aparecen ahí, que son lapidarios, las esconde. ¿Ustedes tienen contacto con la nueva administración norteamericana? Con lo que, bueno, que la que va a ser la nueva administración. Nosotros estamos esperando, porque en estos momentos, allí la cosa está un poco revuelta, todavía no se sabe, todavía no ha habido una proclamación. Imagínate que hoy es 2 de diciembre. Primero de diciembre. Aniversario de Globovisión. Aniversario de Globovisión, felicitaciones a este canal. Sí. Pero imagínate tú, que han pasado casi un mes, han pasado 28 días desde la elección norteamericana. Imagínate tú que en Venezuela hagamos elecciones parlamentarias el 6 de diciembre y todavía el 4 de enero no se sepa quiénes son los diputados electos. ¿Qué pasaría? ¿Qué diría la comunidad internacional? ¿Qué diría Josep Borrell de la Unión Europea? ¿Qué dirían los países del Cartel de Lima? Lanzarían el grito al cielo. Esa es la manera, esa es la tabla rasa con la que es evaluada Venezuela. Los números de la ANC, muchos diputados de la Asamblea, yo les pregunté aquí cuántos votos habían sacado y no sabían. Por supuesto que se supieron los números. Acuérdate que eran votos por plancha, pero habían votos sectoriales, habían votos, digamos, de la gente en el registro electoral. Había dos tipos de votación. ¿Están publicados esos resultados? Claro que están publicados los resultados y la participación. Mira, por aquí me dice Itzme. Te queremos de vuelta con la picardía en tus ojos. Poco a poco lo estás recuperando, me dice. Bueno, poco a poco. Estamos llegando. Señor Rodríguez, ustedes al ganar la Asamblea Nacional ya tendrían en sus manos los 5 poderes, ejecutivo, legislativo, TSJ, electoral y poder ciudadano, los 18 gobernaciones y más de 300 alcaldías. ¿A quién le echarán la culpa? ¿A la falta de luz, agua, salario, etcétera? Sí, fíjate, eso es algo que tiene que ver con una pregunta que me hacías antes de ir
antes de ir a la pausa, y es más o menos el esquema con el que se ha venido manejando esta oposición que participa. Estamos en contra de las sanciones, pero bueno, síganlas aplicando porque algún rédito electoral vamos a obtener con ellas. Te decía, Venezuela ha dejado de vender petróleo porque no nos permite la administración norteamericana vender petróleo. Venezuela ha dejado de tener participación en el sistema financiero. Te pongo un ejemplo muy concreto otra vez con el COVID. España, Francia, Argentina han recurrido a préstamos del sistema financiero internacional para atender la situación del post-COVID, sobre todo la situación económica. Venezuela no puede, a Venezuela no se le tiene permitido. Y aún así, somos el país del mundo o el país de este continente, para decirlo de una manera bastante más concreta y real, que mejor ha atendido la crisis por COVID y que mejor ha cuidado a la población en la crisis por COVID. Imagínate lo que hubiera pasado si Venezuela fuera Colombia, o si Venezuela fuera Brasil, o si Venezuela fuera Ecuador. Somos un país que, a pesar de la caída tan tremenda en los ingresos, todavía garantizamos la educación gratuita y de calidad para la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela, que garantizamos la salud, que garantizamos que la Bolsa CLAP llegue a más de 6 millones de familias todos los meses, que vamos a garantizar el pernil navideño, que estamos garantizando los juguetes para nuestras niñas y para nuestros niños. Somos un país, el único país del mundo que ha implementado un programa de vivienda tan intensivo como la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Ya hemos construido 3 millones de viviendas. Estamos condenados a ser un país de caja CLAP. ¿Cómo salir de eso? Yo no sé, yo creo que tú lo estás manejando de una manera despectiva. Yo no creo que sea despectivo. Me refiero a que lo que debería ser es que la gente gane un salario digno como para ir a un supermercado y comprar lo que quiera comprar. Y además de eso, y más de paso y antes de las sanciones, éramos el país de este continente con el mejor salario mínimo, con una política de empleo donde actualmente incluso el empleo en Venezuela... Tony Bosa dice que deben ser casi $150 el total, salario. Pero revisemos, por ejemplo, el ingreso de un venezolano, que no solamente incluye el salario. Claro que hay que trabajar para mejorar el salario. Y creo que esta elección del 6 de diciembre, si me preguntan por qué debo votar, porque yo estoy seguro que esta elección del 6 de diciembre va a acabar con las sanciones contra Venezuela. Las va a hacer inefectivas. ¿Por qué eran efectivas? Porque tenían una excusa, tenían un argumento. ¿Cómo se llamaba ese argumento? Se llamaba Juan Guaidó. Ya va a dejar de llamarse. Ya no se va a llamar Juan Guaidó. Va a ser polvito cósmico, ni siquiera polvo cósmico. Ese polvito cósmico es el argumento. Polvito cósmico suena un poco raro. Es el argumento que tiene Donald Trump y la administración norteamericana para seguir agrediendo a Venezuela. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Yo creo que lo único que van a hacer es escuchar la voz del pueblo de Venezuela. Va a pasar, Vladimir, va a pasar que va a ser escuchada la voz del pueblo de Venezuela, y los factores políticos nos vamos a sentar en una mesa de negociación, en una mesa de diálogo para lograr los acuerdos que Venezuela necesita. En esa mesa de diálogo estarán factores internacionales en tu óptica, factores internacionales proclives al gobierno y proclives a la oposición, por ejemplo. Yo creo que todo diálogo debe ser de venezolanos entre venezolanos. Lo que generó tantos obstáculos en el diálogo de Barbados fue la administración Trump. No lo digo yo, lo dice Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea. Lo dice en una entrevista que hizo el diario El País. Donald Trump saboteó las discusiones de Barbados. A mí me consta que eso fue así. John Bolton saboteó las conversaciones en Barbados. A mí me consta que eso fue así. Así que es mejor que cualquier diálogo lo hagamos entre venezolanos y venezolanas, y que eventualmente, si nosotros queremos convocar a una serie de amigos de cualquiera de las partes para que estén, yo no tengo ningún problema con eso. ¿Sintieron un alivio con la derrota de Trump o les da todavía algo de nerviosismo lo que pueda hacer Joe Biden? Nosotros vamos a esperar. Lo que sí es cierto, lo que sí es una verdad como una casa, es que no había en la historia de este continente, no ha habido una administración, al menos en los últimos 60 años, una administración tan cruel y tan agresiva contra todo el continente americano como la administración de Donald Trump. Si hasta un acuerdo que había llegado con el gobierno de Argentina para colocar el representante ante el BID lo violó y puso a un recalcitrante representante de la ultraderecha, como es el caso de Claver Carone. Si no se habían atrevido, a pesar de que es un país con una larga tradición de invasiones y agresiones contra América Latina, no se habían atrevido a decirlo con el desparpajo que le dijo Trump, o sea, voy a invadir a Venezuela en cualquier momento, todas las opciones están sobre la mesa. No se habían atrevido a firmar contratos como firmó Juan Guaidó con la venia de la administración Trump para invadir Venezuela. Es decir, francamente ha sido brutal, ha sido una extrema crueldad la acción de la administración de Donald Trump contra toda Venezuela. Mira, ya casi terminando, pregunta por aquí Francisco José Valle Gómez. Saludos, Vladimir. ¿Aceptará el PSUV una directiva donde esté la oposición en la próxima Asamblea Nacional? Sin duda.
Por cierto, ustedes analizaron, me imagino, los resultados del 2015, donde se produjo un voto castigo para el PSUV, en una situación económica distinta y quizás menos grave que la que tenemos hoy. ¿Temen ustedes un voto castigo? No tengas duda, viene un voto castigo. Viene un voto castigo contra los que han impuesto las sanciones, viene un voto castigo contra los que se robaron 33.000 millones de dólares, viene un voto castigo contra ese ladrón que se robó Citgo, contra Leopoldo López, que es el que administra la plata que se han venido robando. Ya, si te das cuenta, las ratas están abandonando el barco porque hay una cantidad de funcionarios del gobierno de Narnia que han estado renunciando aceleradamente, la PDVSA de Narnia, el Banco Central de Narnia, los embajadores de Narnia, pero apuradito, pues están corriendo más que lo que corrió Patricia Poleo el 13 de abril. ¿Y ustedes no van a recibir voto castigo de ninguna manera? Yo creo que la gente ha recibido el mensaje que nosotros hemos planteado de que es necesario rescatar y recuperar la Asamblea Nacional, que eso va a significar el inicio de un proceso que nos va a conducir a la prosperidad. Vamos a tener un nuevo momento político en Venezuela, vamos a tener amnistía, vamos a tener, digamos, más libertad de prensa, vamos a tener más actuación de grupos políticos con mayor libertad, digamos. Yo creo que Venezuela es una democracia que se perfecciona con cada elección y además creo que así como la elección de la constituyente significó la paz de la República, la elección de los parlamentarios del 6 de diciembre va a significar el inicio de una era de prosperidad para Venezuela. Yo lo que creo es que tenemos que lograr que esta constitución nos represente a todos efectivamente y que todos nos comprometamos a actuar dentro de ella. Es lo que Segunda vez que estoy completamente de acuerdo contigo, Damián. Mira, en estos días yo le hice una entrevista a Nicolás Maduro Jr. Esa pregunta se le hice ayer yo a Luis Eduardo Martínez, te la hago a ti. Entonces le pregunté que cuántos puntos le pondría él a Nicolás Maduro en su gestión económica. Él dijo que 19 puntos. No te puedes ir por debajo ni por arriba. No sé cuándo le pondrías tú. ¿O 18, 18 puntos. Uno menos que Jorge. Uno menos que Nicolásito. 12, Nicolásito. 12 más que el Burro Martínez. Está bien. Bueno, Jorge, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Vamos a ver cómo amanece Venezuela el próximo 7. En paz, en tranquilidad, aliviada, porque hay un absceso purulento que es esa directiva de la Asamblea Nacional, los Juanes Guaidó y los Julio Borges. Eso se acaba el próximo domingo y el lunes vendrá un nuevo momento político para Venezuela, nacerán nuevos actores políticos, porque como te decía antes, esa política del voto nulo y esa política del abstencionismo no significa sino la desaparición de la fuerza política, y aparecerán nuevos actores políticos que serán los interlocutores de la oposición en la vida de Venezuela. Mira, ¿vas a votar que no en la consulta de la oposición? Eso no existe, Vladimir, no existe, Vladimir, pero busca los números, Vladimir. Es decir, yo he tratado de hacer análisis como de los que hacemos, a ver si aparece algo. Y me dice, es que no vemos nada, no hay absolutamente nada. Y mira que le han metido plata. Y mira que claro, ellos después dirán que votaron 400 millones de personas, como hicieron con aquella cosa del 16 de julio, que fue un tremendo fracaso, y todavía en esa oportunidad tenían gente en la calle. Ahorita no tienen nada, Vladimir, son la nada. No te pongas a perder tiempo en eso. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Jorge. Gracias, Vladimir. Bueno, y ustedes, queridos amigos, no se retiren porque vamos a continuar con esta jornada de entrevistas a candidatos acá en Globovisión, en esta recta final en la campaña electoral. El cierre, por cierto, de ustedes, ¿cuándo va a ser? No, son cierres regionales. Esto es una elección eminentemente regional. Pero ¿tienen alguna actividad central? No, estamos teniendo 23 cierres regionales y ya hemos cerrado casi todos los 87 circuitos. ¿Podría ser tú el presidente de la Asamblea? No, chico, estás loco, ¿No tienes planes de eso? Lo que está planteado ahorita es el rescate de esa Asamblea, la recuperación. Echar agua bendita, porque ha habido muchos satánicos por allí, y después de eso empezar a trabajar. Bueno, será entonces hasta dentro de un ratito. Hacemos la pausa y ya regresamos. Gracias, Jorge. Gracias, Vladimir.